¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? Buscadores, gracias por acompañarnos una semana más en La Búsqueda. Muy buenas, José Antonio. Muy buenas, Yolanda, buscadores, buscadoras. Otra semana aquí en busca del misterio, como dijo ese sí, gran Fernando Jiménez del Oso. Bueno, dijo y hizo, porque era parte de una serie documental que tuvo muchísimo éxito. No sé si darles ya un pequeño adelanto a nuestros oyentes de cómo va a ser el programa de la semana que viene. No lo sabes, te vas a poder aguantar 2 horas, como tú dices, de intensa radio de misterio para decirle al buscador o a la buscadora lo que vamos a hacer la semana que viene. ¿Te vas a poder aguantar? No, como no me voy a poder aguantar, lo voy a decir. Por La eso semana digo. que viene tenéis un programa especial de este programa de En la Búsqueda, en donde José Antonio, Xavier, Sule y Lucas, bueno, y yo también. Ah, tú también vas. Yo también voy, Hoy. o eso creo, no lo sé. A lo mejor desaparezco por allí, vete tú a saber. Próximamente. Nos vamos a desplazar a un lugar con supuesta fenomenología paranormal y bueno, allí vamos a estar comprobando, recorriendo el lugar, hablando un poquito sobre el tema y haciendo experimentación. Pero no vas a decir el lugar, lo vas a mantener ahí en el anonimato. ¿Por ahora? Sí, por ahora sí. Ya lo descubrirán la semana que viene. Vamos dando pistas, eso sí, en la página oficial de labuscadaradio.com, en el Facebook, en el Twitter y en muchos sitios. Que, por cierto, con las fotografías que hemos ido colgando en los diferentes medios de contacto que tenemos, algunos oyentes ya saben dónde hemos ido. Si hubiéramos sorteado algo, se lo hubieran llevado, seguramente. Seguramente. Y esta semana, José Antonio, ¿qué nos depara el programa? Muy rapidito, tenemos la entrada, ya la hemos hecho. Eso sí, esa entrada que va a durar poquito hoy. Un testimonio que fui a entrevistar a Tarrasa sobre un avistamiento ovni. Constantes, una entrevista con Rafael Alemán, un libro muy interesante, Constantes numéricas. Crónicas criptozoológicas con Javier Resines, que hoy nos trae un animalito, el congamato. Creo que lo he dicho bien. Fernando Aiza nos trae también un interesante busca respuestas y, como no, misterios en la red. Y por último, algo que se nos sale un poquito de la estructura del programa, pero creo que va a encajar bastante bien, sobre todo musicalmente. El grupo Angélida, en representación de ellos, José Antonio Benavente, nos va a mostrar un poco la música que hacen. Voy a intentar poner en un compromiso a nuestro José Antonio Benavente. Bueno, lo veremos, lo escucharemos. Y ya para finalizar, pues como siempre, los comentarios, las sugerencias, las críticas de todos nuestros oyentes que tienen voz y voto en el programa. Mucha voz y mucho voto. Y ahora ya, queridos amigos, vamos a comenzar con el programa y bienvenidos a En la Búsqueda.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, llámanos al 635 82 79 54. Intentaremos resolver todas tus dudas y responder a todas tus preguntas. Recuerda, 635 82 79 54. Buscadores, estamos con un testimonio que se ha puesto en contacto con el programa para comentarnos una experiencia. Estamos aquí justamente en el lugar de la experiencia. Ya pondremos en labúsquedaradio.com alguna fotografía del lugar para que podáis ubicaros. Y bueno, ante todo vamos a presentaros al testigo de ese hecho que nos va a comentar. Hola, muy buenas. ¿Cómo te llamas? David Rodríguez. ¿Y dónde estamos ahora mismo situados? Ahora mismo estamos en Campales de Vista Alegre, Tarrasa. Es en las afueras de Campales en las afueras de Tarrasa. Y bueno, todo empezó una noche que salimos con un amigo aquí fuera y nos pusimos aquí a fumar y a hablar. Yo me senté aquí en el borde de la piscina y un amigo se sentó en esa silla aquí delante. Y por aquel entonces creo que es el cometa Ison que está pasando. Sí, cometa Ison está. Vale, pues el cometa Ison estaba por ahí, más o menos. Ahora creo que está por aquí encima. O sea, Pues para la zona me señalas para la zona de Montserrat. De Montserrat, sí. Sí. Un poco más a la izquierda y arriba. Sí. Hay que decir, David, que estamos en un sitio que tiene una vista estupenda de todo tu lugar. Estamos en un sitio en plena montaña y se ve todo. O sea, ¿Y no qué pasa? Aquí se ven las estrellas perfectamente. Yo suelo salir mucho a ver las estrellas. Sí. Y entonces, pues por eso tuve la casualidad de que lo viera. Bueno, continúa. Pues yo ni sabía que era el cometa Ison aquello. Yo me habían comentado que se veía Marte desde la Tierra, que brillaba más. Y como veía que era la primera estrella que aparecía, pues pensé que no sabía lo que era. Ahora me he ido informando con el tiempo. Entonces, al lado de Blues, ya, quieto, tranquilo. Blues es el perro. ¿De qué raza es? Es un perro de aguas. Perro de aguas, precioso. Sí. Y la verdad es que muy juguetón y quiere participar en la entrevista. Ya, quieto. Bueno, pues al lado del cometa Ison vi una luz, ¿vale? De importancia porque estaba anocheciendo y estaban saliendo estrellas. Así que seguí hablando con mi amigo y mi amigo me dice: mira, David, miro y veo que esa luz está haciendo zigzag a una velocidad increíble, o sea, así en el cielo. De golpe, en poco tiempo, se centró y mientras hacía el zigzag se iba agrandando la luz. Entonces, cuando vi que se paró y se centró, pues distinguí que eran 3 luces, que no era una. Entonces, lo próximo que pasó fue que las 3 luces que formaban un triángulo, una estaba apuntando hacia arriba, la que estaba apuntando hacia arriba bajó y se puso en línea con las otras 2. Por lo que supuse, luego más tarde, que vi el platillo perfectamente, que las luces estarían debajo. Y al ver que la de delante bajaba, fue que hice un movimiento así. Entonces, o sea, así es poniéndose como plano. Sí, yo creo que fue eso porque lo que vi fue un triángulo de luces, que eran 3 luces, y bajó una, se puso en línea con las otras 2. Después de eso, el platillo, que era como un platillo perfectamente como el que puedas ver en las películas o en cualquier vídeo que puedes poner, un platillo que tenía arriba una línea de luces que eran rectangulares, o sea, como si fueran ventanas, a mí me pareció. Abajo. ¿Pudiste apreciar? ¿Por qué? ¿Por qué lo pude apreciar? Porque cuando llegó y ya vi que la luz de arriba se puso en línea con las demás, que fue que estaban un platillo volante, pues recto, ¿no?, con el suelo, y empezó a dar vueltas por los alrededores de Montserrat, por estas poblaciones que ves por aquí. Empezó a dar vueltas como buscando algo. Y como que se acercaba, ¿sabes? Se alejaba, volvía, y entonces se paró, que era el platillo, eran 3 líneas de luces, la de arriba rectangulares, las de en medio eran puntos y las de abajo también eran puntos. Un platillo que, iluminado por las propias luces, se veía que era algo metálico, ¿no?
Entonces, O sea, algo totalmente sólido y... sólido incluso- y además se veía compacto. Yo las ventanas, incluso cuando estuvo más cerca, me dio la sensación de ver como que el reborde, ¿no?, de que entra adentro, como si el metal fuera bastante gordo. Bueno, pues estaba ahí quieto el platillo después de dar vueltas, se quedó quieto a una altura, pues no sé cómo decirte, ¿ves las montañas de ahí del horizonte? Sí. Pues a una altura bastante así, pero muy cerca de aquí. Estaba, pues, quizás, yo creo que estaba un poquito más adelante de la colina que hay el primer pueblo, ¿lo ves? Bueno, pues estaba ahí encima y empezó a cambiar, o sea, el platillo en sí, lo que era metal, lo que yo pensaba que era metal, empezó a como a irradiar una luz que era como muy densa, como que era una especie de campo magnético o algo así extraño, que no sé ni lo que era. Cuando hizo eso, antes de que cambiara de colores, lo que vi fue que expulsó el platillo, una luz encima, otra debajo y otra más abajo, formando un triángulo y en medio el platillo. O sea, que salieron del platillo. Salieron del platillo antes de que empezara a cambiar de colores. Que ahí me quedé como, ¿qué coño? Y ahí estaba el platillo fijo en el aire, quieto completamente. Sacó las luces estas y entonces es lo que te comento. El metal empezó a brillar, de color primero que creo que fue amarillo. Después se puso verde, se puso azul y cuando se puso rojo empezó como que había más fuerza, ¿no? Como que se iluminó más y entonces el platillo volvió a ser como era, completamente igual, en el mismo punto. No sé si seguían las otras 3 luces por ahí, me pareció que desaparecieron también. Bajó en un movimiento así detrás de estos árboles que tenemos aquí, pues justo ahí bajó y tiró un rayo azul, volvió al lado del cometa y son un poco más arriba, que es donde apareció, y se vio como una especie de aurora encima de los mismos colores que hizo el platillo, y cuando dejé de ver esta especie de capa que había encima, ya no estaba, en un abrir y cerrar de ojos. Era algo que iba más rápido que cualquier cosa que haya visto en mi vida, por lo tanto, en cuanto vi que había una luz en zigzag, yo ahí no me planteé que fuera algo del otro mundo, pero cuando vi el platillo plenamente y lo vi a la velocidad que se movía, me quedó claro que esto no era de este mundo. Claro, David, tú te fijas en bastantes detalles. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir desde la primera vez que apreciáis los dos, que estabas acompañado, como has dicho al principio, hasta que ya, digamos, sube al lado del cometa Ison o en las cercanías? Pues supongo que unos 6 minutos así, o un poco más quizás. El tiempo que quizás he tardado en contártelo, como te he dicho, fueron las luces. Vi en zigzag, eso podrían ser... Nada, eso fue nada, verlo llegar en zigzag. Después el rato que se estuvo por aquí dando vueltas fueron como mínimo 3 minutos. Luego se paró y cuando empezó a hacer las luces también estuvo bastante rato, que serían unos 2 minutos así. Y después bajó, pues sí, 6 minutos, más o menos. Bueno, los buscadores son 7 minutos. son muy de detalles. Vamos a intentar recapitular. ¿La fecha exacta? El 20 de octubre O sea, el 20 de octubre del 2013. 2013. O sea, Sí. técnicamente no hace mucho. No hace mucho. ¿Y la hora? La hora eran sobre las 10, 10 y media, por ahí, no era muy tarde. De la noche. De la noche, sí. Mis padres se habían acostado aquel día bastante antes que nosotros, porque trabajaban al día siguiente y yo estaba aquí con mi amigo, pues así, de cachondeo y hablando. Salimos aquí a ver las estrellas y hablar y fue lo que O vimos. sea, es algo habitual de mirar las estrellas y Sí. no era ninguna confusión que pudieras tener No, con alguna no, estrella, no, con, no, con no. Sí, algún sí, avión. Vi un platillo aquí al lado y se paró y empezó a hacer luces que no puede hacer ningún aparato fabricado por el hombre. Que el metal empiece a brillar y que se vea como una especie de campo de fuerza alrededor, no lo veo posible, ¿no? Y luego, lógicamente, cuando acaba todo... Cuando acaba todo yo empecé a cuestionármelo todo, empecé a pensar qué nos han explicado, ¿no? Porque si yo he visto esto y ha llegado tan rápido esto es que puede viajar a la velocidad de la luz, la ley de la relatividad de Einstein, ¿no? Pues si pueden viajar a la velocidad de la luz y son tan avanzados como para hacer esto que he visto, ¿no? Serán tan avanzados como para viajar en el tiempo. Entonces yo creo que los llevan viendo desde hace años y se ha estado tapando. Que es lo que luego... Yo no creía en aliens ni nada de esto antes de esta experiencia, ¿no? Pero eso me hizo abrir los ojos y decir qué está pasando. Y además justo después
empezaron a poner en el Discovery Channel lo de los aliens y tal, todo esto, me lo empecé a ver todo y entonces ya a raíz de eso, digamos, sí. buscar respuestas a lo que te ha sucedido. Exacto, a ver si pero justo pasó después. Incluso yo no había visto ninguna peli de aliens ni nada y poco después, hace tiempo en la TD8, que echaron la tercera fase, Encuentros en la tercera fase, y lo echaron justo después de que viera yo eso. O sea, que vea ahí como una... No sé, que yo ponga la tele y nunca vea cosas de aliens, pase esto, y dentro de unos 3 meses empiecen a echar por la tele cosas de aliens, pues me pareció como, hostia, parece que lo hayan hecho aquí aposta, ¿no? Ponerme las cosas justo ahora. ¿Y tu compañero vio Mi compañero vio exactamente lo mismo. Y la reacción que luego tuvo, lo hablasteis, ¿cómo? Él no empieza a hablarlo nunca. Yo lo cuento a todo el mundo que vemos y él va diciendo sí y tal, pero no le gusta contarlo, no lo cuenta, no lo ha contado voluntariamente a sus amigos. Lo ha contado a los amigos que tenemos en común porque yo se lo estaba contando. O sea, es una reacción totalmente diferente, tú lo comentas. Yo creo que le da un poco más de miedo, pues el rollo que lo vean como un loco, y a mí me da igual. Yo cuento lo que he visto y punto. Claro. O sea... Bueno, ya sabes que en nuestro programa, pues, en muchas ocasiones pasa eso, ¿no? Que varias personas ven un mismo objeto y la reacción posterior es bastante diferente. En el caso como tú, que buscas respuestas a toda costa y te informas... Me informo e intentaré ir a Montserrat. No he podido ir a Montserrat a ver ovnis los días 11, que a raíz de ahí me puse en Facebook y busqué Montserrat, pues con los días que quedaban y tal. Pero no he podido ir por temas de trabajo, siempre el día 11 no he podido ir. Claro, eso es que estás aclarando ese punto porque hay mucha gente que puede pensar, es que David era muy aficionado a los temas ovni. Cualquiera que me conozca, antes de que viera yo esto, sabe que yo lo que creía era pues que no había Dios, que no había nada, que lo físico, ¿no? Carne y hueso, ni creía en los aliens, ni en la iglesia, ni en nada. No sabían qué creer, ¿no? No sabía lo que había y tampoco me importaba. Y a raíz de ahí pues empecé a ver lo de la gente que decía que veía ovnis así por la tele, que salía de vez en cuando o alguien, pues de verlos a locos a verlos a hostia, ¿qué pasa al otro bando? Ahora, ¿qué coño? Ahora si alguien me habla de extraterrestres no me reiré como antes, ¿no? Pues ahora lo veo desde un punto de vista diferente, ahora tengo clarísimo que existen y que están aquí. Antes has comentado que tus padres ese día se habían acostado antes. Bueno, mis padres, tu padre. Es mi padre y su novia, mis padres están separados. Bueno, pues tu padre y su pareja se habían acostado antes, sí. ¿Tú tienes constancia de que ellos, bueno, primero, cuando se lo comentas a ellos, a tu padre y a su pareja y eso, y qué reacción tienen? Y luego tus amigos y... Pues se quedaron bastante flipando, diciéndome, anda ya, no sé qué. Yo que sí, que lo vi y me puse muy como maniático, ¿no? Contándolo todo el rato y explicándoselo, porque estaba flipando yo. Y mi padre, pues, en reacción, pues bueno, ¿qué vas a hacerle? ¿Qué vas a hacerle? ¿Sabes? Si lo has visto, lo has visto. Y desde ahí, pues mi padre dice que ahora se pone a mirar más y tal, pero no. Claro, no ha visto ninguno nada. te contó que haya visto algo similar, No. ninguno estaba interesado yo en no el tema. yo no he tenido contacto con nadie que me haya visto algo raro. Por eso también quiero juntarme con alguien que haya visto lo mismo. Porque yo aquí mirando a simple vista veo que hay muchas más poblaciones que les pasó el ovni por encima y que lo debieron ver, si claro, había y es que alguien mirando. además, David, es que la gente que no está aquí con nosotros pues está perdiendo en ese sentido de la panorámica de ver Montserrat y toda esta zona de Terrassa que está a un lado y todas las poblaciones, porque es un sitio privilegiado. En este caso, lo que comentábamos antes, yo no estaba aquí en plena noche, pero cuando se ven, está claro, las estrellas tienen que verse totalmente... Se ven perfectamente. Incluso un poco la Vía Láctea se ve, un poco la sombrita. Y entonces, claro, es un hecho de que tal como me lo estás comentando, no hay nada que tape la visibilidad, no hay nada que tenga Lo que confusión. sí que hay que también pueda engancharse es que por aquí suelen pasar muchos aviones. Por eso yo cuando vi el punto de luz no me sorprendí, ¿no? Hasta que no vi el ovni bien, porque pasan muchos aviones por aquí. Y justo después pues fue esto que pasó el ovni. Pero, claro, eso ya te había preguntado antes, es la confusión, que no hay, tú descartas cualquier tipo de confusión. No, pero los aviones se ven las luces rojas parpadeando, de golpe encienden una luz blanca, ¿no? Para alumbrarse cuando entran en las nubes.
lo tengo perfectamente visto. Claro, incluso la maniobra que comentas, hay un momento no, que... O sea, desde el primer momento en que lo vimos y empezó a hacer movimientos en zigzag, sí. Ahí yo ya me dije, hostia, esto es algo raro, ¿no? Pero en Cuarto Milenio hacía tiempo antes, alguna vez que lo había visto y así, había visto que salió un experto explicando que las luces en zigzag era como una especie de reflejo atmosférico, unas partículas... Le daban una explicación que en teoría era algo natural, ¿no? Y entonces yo incluso allí, hace más tiempo... Bueno, allí es donde más o menos... Ese cielo de allí había visto ya una luz en zigzag. Pero indícanos más o menos en la ubicación del punto que... ¿Ves la pared roja esta de aquí debajo? Sí. Pues encima, en esas casas de ahí, eso lo vi desde la terraza. Donde ha sido todo el lavabo, pues ahí. Sí. En la terraza estaba y vi las luces en zigzag. Y no les di importancia por eso, porque ya sabía que era un fenómeno. Eso mucho antes. Mucho antes. Y mucho antes, después de que tuviera esta experiencia, también me dio pie a preguntarme algo que me pasó bastante antes. Es decir, ahora estás, digamos, recapitulando todo lo que te ha pasado por si tiene que ver con el tema. Sí, exacto, porque también me pasó algo muy inexplicable en las Porquerols, en Francia, que yo hice un viaje con un amigo mío, que fuimos hasta Portbou, que es otro amigo, no tiene nada que ver con este. Se llama Uriel Castelló y fuimos con él a hacer un viaje a Francia, ¿no? Andando y tal, y cogiendo algún tren y todo eso. Y llegamos a Marsella, pasado Marsella seguimos andando hasta Yerns, y en Yerns cogimos un ferry hasta las Porquerols. Cuando ya estábamos allí, una de las noches, cuando dormimos en una cueva, una de las noches, y a la mañana siguiente nos despertamos, estábamos por ahí por el mar y tal, y de golpe empezamos a escuchar un sonido que era como todos los sonidos graves y agudos juntos. Era como una falta, como cuando no escuchas nada, pero multiplicado por 1000 este sonido, ¿sabes? Algo ensordecedor que lo notabas incluso en el pecho, algo que era muy fuerte y que no era ni un avión ni un sonido parecido a esto. Era algo muy constante y que era como una especie de acople muy grave. Y empezamos a escucharlo, venía del cielo mirando para arriba, como estábamos en una isla, teníamos panorámica perfecta del cielo. Y no había nada en el cielo, ni una nube. Y de golpe el sonido se desvaneció hacia arriba, o sea, y se fue. Dejamos de escucharlo. ¿Y eso que Eso yo no sabía la qué fecha era. más o menos? La fecha fue pues hace un par de veranos. La fecha 2012. te la puedo decir, te puedo enseñar fotos y todo de ese viaje, Bueno, y del sitio concreto que pasó, pero ahora no me memoricé la fecha de ese viaje. Bueno, pero tienes las fotografías que ya no... Sí, Entonces, a raíz de que te pasa eso en el 2013... En el 2013 ya me pregunté lo otro, que si sería un platillo volante que por debajo no se ve, o yo qué sé qué sería eso, ¿no? Pero también empiezo a ver, a partir de buscar vídeos de ovnis y así, he visto también cosas que hablan de un hum, una cosa que se escribe con H y tal, que es también como un ruido, ¿no? Raro que escucha la gente. Y no sé, supongo que será lo mismo o no lo sé. Claro, pero la bueno, es que no lo todo sé, es a raíz de que buscas información, bueno, puede ser que tenga que ver con el caso aquel que comentas, puede que no, y un submarino haciendo algún ruido raro, no se sabe, ¿no? No se puede decir. Lo que si alguien está escuchando, contacto@labúsquedaradio.com, pues si puede ayudar a David, lógicamente a buscar y encontrar esas respuestas que estás buscando, porque eso es algo que lógicamente tú sigues tu vida, sigues con tu trabajo, pero es algo que te ha cambiado un poquitín, ¿no? Porque sí, me ha cambiado completamente la manera de verlo todo, porque si no se ven casos de ovnis y hay telescopios grabando el cielo constantemente, hay la NASA que está viajando al espacio y yo veo que no soy la NASA ni nada así, veo un platillo volante y ellos no lo sacan por las noticias ni dicen nada público a la gente que ni siquiera mira al cielo el día a día, que está mirando la tele todo el día. Que si todo el mundo mirara al cielo en vez de mirar la tele, no habría esta discusión entre hay ovnis, no los hay. Todo el mundo vería los ovnis. El problema es que ahora con la televisión yo creo que hay una falta de estar en contacto con la naturaleza, ¿no? De mirar al cielo. Yo soy una persona mucho de eso. Y a raíz de ahí me ha pasado esto. Yo creo que también con las personas que pueda contactar, que hayan visto ovnis y así, pues serán personas de mi mismo, más o menos, manera de ser, y también me puedo llevar bien.
Claro, Por eso, tú son comentas gente algo de también, montaña y así. comentas algo a destacar, David, que por mucho que pueda pasar en el cielo, sea ovni o no, o sea un avión, si tú no miras para el cielo, lógicamente no vas a ver nunca nada. No vas a ver nada. Claro, y Exacto. en esta ocasión tú ves algo, como comentas, porque estabas aquí con tu amigo, mirando Sí. las estrellas, tranquilamente charlando como otras tantas veces, y en esas tantas veces no habías visto, salvo aquel momento que me comentabas que sí que habías visto Sí, un una zigzag, luz, que- pero y que- bajó detrás de la colina y solo vi la luz en zigzag y bajar, y ya está, ¿no? y recapitulando sobre lo que te ha pasado Sí, durante tu como- vida, pues un poco Como lo esta vez lo relaciona. vi entero, Claro. el ovni, vi cómo hacía zigzag, como luego eran 3 luces, como luego era un platillo dando vueltas y luego empezó a iluminarse y demás, pues vi que aquello también tenía que ser un ovni, porque si no, ¿qué otra cosa iba a ser? Si lo que vi se transformó en un ovni cuando llegó aquí cerca, pues aquello también lo debía ser. Por lo tanto, sí, pienso eso. Pues nada, algo más que añadir a tu experiencia. Es un caso que está abierto, estamos aquí contigo en la búsqueda de respuestas y a ver si te podemos ayudar y entre todos encontrar a ver lo que pudiste ver. Como tú comentas, es una zona que a pesar de estar aquí en la montaña, pero es una zona que está muy cercana a Montserrat, que hay muchas poblaciones y que si aquello pasó sobre las 10 y pico largas de aquel día, Sí, entre las 10 y las 11. alguien tiene que haberlo visto, Sí. lógicamente por el tamaño, Por el tamaño por y- los minutos que dura toda Exacto, todo el rato que toda la está por aquí. experiencia, y alguien tiene que haberlo visto, ¿no? Y Sí. un poco a ver si se ponen, tenemos la suerte de que otro buscador o buscadora lo Lo haya haya visto, visto. y estés buscando explicaciones como tú y llegue también a nosotros. Pues nada, ¿algo más que quieras añadir? No. Esta es mi experiencia y ahí lo dejo. Pues nada. No he visto nada más tangible. Pues muchísimas gracias y nada, estamos aquí para cualquier cosa para ti. Vale, muchas gracias. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. Constante es el enigma de los números mágicos que rigen el universo. Es la nueva publicación que acaba de editar Almuzara dentro de su colección de divulgación científica. Este libro ha sido creado por Rafael Alemán, que tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas, Rafael. Ante todo, darte las gracias por visitarnos en La Búsqueda y, bueno, gracias también por traernos esta gran obra que se llama Constantes. Muy buenas y gracias a vosotros por haberme invitado a hablar de ella. Rafael, ¿qué pueden encontrar nuestros amigos buscadores en tu libro? Bueno, pues yo creo que todos aquellos que estén interesados en la ciencia en general, la divulgación científica, o incluso simplemente en conocer un poco más del universo que habitamos, pues van a encontrar la explicación, o al menos la introducción, a un tema que a mí me parece muy interesante y está muy poco tratado, como es precisamente el de las constantes fundamentales que rigen nuestro universo, desde la velocidad de la luz, la constante de la gravitación universal, la famosa constante de Planck que controla los fenómenos cuánticos tan extraordinarios en el micromundo, en el mundo de las partículas elementales. Todas esas cantidades tienen un valor numérico, y además un valor numérico que no sabemos explicar por qué es el que es y no otro. Todo parece indicar que si esos valores cambiaran, el universo sería muy, muy distinto de como lo conocemos, e incluso lo más probable es que no existiera la vida en él. Desde luego, nosotros no estaríamos aquí. Entonces, se plantea un problema interesante de saber si eso tiene alguna relación con la existencia de vida, concretamente vida inteligente como la que nosotros conocemos aquí en el planeta Tierra, o es simplemente un producto del azar, un azar afortunado gracias al cual nosotros hoy estamos aquí para preguntarnos por esos misterios. Claro, y precisamente ahí va mi pregunta, pero yo ante todo a los amigos y amigas buscadores le tengo que decir, bueno, ellos ya lo saben porque aquí Rafael le solemos contar todo, que yo soy muy de letras y a mí los números se me revelan un poco, ¿no? Y yo leyendo el libro la verdad es que lo he entendido y la verdad es que he disfrutado de ese libro, ¿no? Y esas constantes de las que hablas,
contienen en sí mismas alguna información interesante sobre la arquitectura del universo, cuyas leyes pues los científicos intentáis un poco descubrir, ¿no? En efecto, precisamente es que ahí está la clave de la cuestión, ¿no? Esas constantes tienen el valor que tienen y muchas veces simplemente se exponen, se dan. Los alumnos, los que estudian carreras de ciencia, los investigadores que se dedican a intentar ampliar las fronteras de nuestro conocimiento, las dan por hecho, ¿eh? Simplemente están ahí, se utilizan para los cálculos, pero muy pocas veces nos preguntamos por qué tienen los valores que tienen y además por qué están tan bien conjuntadas, puesto que si cambiamos el valor de uno, deberíamos reajustar el valor de todas ellas para que, por ejemplo, las estrellas siguieran funcionando como funcionan, emitiendo luz, dando calor, produciendo la aparición de elementos químicos con las supernovas que dan lugar luego a planetas como el nuestro, es que el universo siguiera en expansión o pasara a estar en contracción. Desde luego, todos los procesos fundamentales de la naturaleza, ya digo, sin los cuales nosotros no estaríamos aquí y el cosmos sería completamente distinto, dependen de un delicadísimo ajuste entre esas constantes. Y ahí ya podemos empezar a especular sobre cuáles son las razones de ese equilibrio tan extraordinario, porque en el fondo no las conocemos. A través de estas constantes, de estas pautas numéricas, ¿podemos pensar que en realidad todo pasa por algo? Es decir, que pudiera existir lo que algunos llaman un arquitecto cósmico, una mano que lo dirige todo. Sí, desde luego ahí entramos ya en dos grandes vías de explicación, fundamentalmente, bueno, puede haber alguna más, pero los dos caminos principales son decir que todo es producto del azar, que en el momento del Big Bang, de la gran explosión, en el origen del cosmos, por azar se produjo un barajado aleatorio de todas las posibilidades numéricas de las constantes fundamentales y salieron las que salieron. Y gracias a eso, por el puro azar, han salido los números que a nosotros por lo menos nos permiten existir, han permitido la aparición de estrellas, de planetas rocosos, de la evolución de la vida en uno de ellos, al menos, que nosotros conozcamos. Y la otra vía explicativa, la otra alternativa sería decir que no, que en efecto esto es el producto de un diseño intencionado por parte de alguna inteligencia que nosotros ni siquiera podemos imaginar, aunque desde luego esa es la parte más especulativa y de la que tenemos muchas menos pruebas. No podemos más que conjeturar qué pudo ser esa inteligencia, ese diseño y qué intenciones tiene. Claro, pero Rafael, se tiene pensado, o bueno, por lo menos se ha llegado a pensar, o nos han hecho pensar, que la ciencia, los científicos negaban esa mano que lo puede dirigir todo, ese gran arquitecto, y tú ahí no lo estás negando, ¿no? No, verdaderamente los científicos como personas y la ciencia como cuerpo de conocimientos no puede negar cosas, y desde luego lo único que puede decir es que no hay pruebas de ello. No tenemos pruebas de que haya ningún diseño, ninguna mano diseñadora, ningún arquitecto escondido, no tenemos pruebas, pero claro, tampoco podemos afirmar que eso no existe, entre otras cosas porque si así fuera, nadie tiene ni idea de las características de ese arquitecto, de las intenciones de ese diseñador y del propósito en general del diseño. Ahí ya entra lo que es la libre elección de creencias de cada uno, que desde luego deben siempre ajustarse a los hechos. Claro que sí, yo precisamente ese punto me gustaba que lo aclararas, porque la ciencia no niega. Y es que es muy repetitivo, ¿no? No solo en los programas de misterio, sino en otros tipos de programas que se han metido a la ciencia siempre con la negación de estos temas. Y yo creo que no es así, ¿no? El descubrimiento de las constantes que estamos hablando está ligado a los hombres y mujeres que las descubrieron. ¿Tienen mucha relación o influencia una cosa con otra? Hombre, desde luego, conocer la vida de los grandes investigadores que dedicaron sus esfuerzos a desentrañar las leyes fundamentales de la naturaleza y entre ellas el valor de esas constantes, pues yo creo que dentro de un libro de divulgación como el que comentamos hoy, tiene su interés, puesto que sitúa estas constantes dentro del marco general de la investigación científica, que está hecha por personas, con sus problemas, sus ilusiones, sus desengaños, sus desvelos y al final, por lo menos en los casos que comentábamos, desde luego con el triunfo de haber descubierto el valor de estas constantes y no solo el valor, sino su lugar dentro de estas leyes de la naturaleza que parecen organizar de una manera muy armoniosa, muy refinada el universo en el que vivimos. Si no te importa, Rafael, me gustaría que me hablara sobre la constante o el número de Avogadro para ejemplificar lo que podemos encontrar en su obra.
Sí, gracias. Eso, desde luego, es uno de los números menos conocidos porque es mucho más conocida la velocidad de la luz, su conexión con la relatividad de Einstein. Este es un personaje muy mediático. Sin embargo, ahí hay otras constantes fundamentales de la naturaleza. Yo creo que al menos las más importantes son las que abarca el libro. Y una de las más desconocidas es precisamente el número de Avogadro. Se trata de un número muy grande, por eso se escribe con potencias de 10. Es un 1 seguido de 23 ceros, se dice pronto, pero se trata de una cantidad inmensa, que lo que hace realmente su importancia es conectar las propiedades de la materia a gran escala, lo que se llama materia macroscópica, lo que podemos ver, palpar, pesar en una balanza, con las propiedades de los componentes microscópicos de esta materia, los átomos y las moléculas que forman aquello que vemos, palpamos y pesamos en una balanza. Por eso el número de Avogadro es una cantidad importantísima para los químicos que tienen que diseñar reacciones químicas que ocurren en un nivel molecular, o sea, no se ve, las reacciones químicas son microscópicas, pero tienen que prepararlas, controlarlas y además evaluarlas precisamente pesando, midiendo y tocando materiales que sí son macroscópicos, desde luego. Ahí está la conexión entre esos dos mundos, es importantísima, ya digo, para los químicos, y es una de esas constantes que pasa siempre desapercibida a pesar de su gran importancia. El último capítulo del libro se titula Un mensaje oculto. ¿Hay un mensaje oculto en las constantes? Bueno, es que también depende de lo que interpretemos por mensaje. Ahí volvemos a lo que comentábamos antes sobre las dos grandes vías explicativas. Podemos decir que o bien todo ha sido producto del azar y hay mucho también de recurso de último extremo a esto del azar, porque claro, prácticamente la explicación del azar es como no explicar nada. Surgió aleatoriamente en el Big Bang. Bien, y ya no podemos continuar preguntando nada, puesto que eso es la respuesta definitiva. No se puede ir más allá. Por el otro lado, tenemos esa posibilidad de que estas constantes, igual que el conjunto del universo, esté ajustado tan finamente por el diseño de algo o de alguien. Pero ahí también nos quedamos un poco parados por el hecho de que no podemos seguir preguntando quién o qué es ese algo, ese diseñador, puesto que no tenemos información, no tenemos datos ni tenemos pruebas. Hay gente que intenta buscar un camino intermedio en eso con sus modelos de múltiples universos, diciendo que se genera toda clase de universos y solo en algunos se da la casualidad de que esas constantes permiten la aparición de vida y de seres inteligentes como nosotros que nos estamos preguntando por el origen de esas coordenadas y de esas constantes. Y desde luego la inmensa mayoría de estos universos no tienen vida porque sus constantes, sus leyes fundamentales no lo permiten. Hay muchas variantes en estas explicaciones y desde luego también depende mucho de lo que entendamos por un mensaje. Constantes, el enigma de los números mágicos que rigen el universo. Rafael Alemán Berenguer. Almuzara es la editorial y la verdad, yo al principio, Rafael, dudaba de comenzar como ha comenzado Yolanda o comenzar diciendo todos tus estudios, licenciado en Química por la Universidad de Valencia y Física por la UNED y puntos suspensivos y un largo etcétera, porque la verdad es que este libro de constantes está avalado no solo por tu trabajo en el libro, sino por tu trabajo en todas esas carreras y labores que has realizado a lo largo de tu vida, y la verdad es que ha sido un gustazo tenerte aquí en La Búsqueda. Espero que próximamente podamos desarrollar algunos de estos capítulos y de tus estudios, porque la verdad es que se aprende mucho. Yo te decía antes y le confesaba a los buscadores que yo de números mal, pero que he podido, leyendo este libro, la verdad que enterarme y pasármelo bien, que también pasándotelo bien se aprende bastante, y en este caso la verdad es que, y no es por hacer la pelota, que es la verdad, y me lo he pasado bastante bien. Muchísimas gracias, y ya sabes que aquí en La Búsqueda, cuando quieras, tienes las puertas abiertas. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado, y lo mismo os digo, sabéis que estoy a vuestra completa disposición para comentar capítulos de este libro o temas de divulgación científica o cualquier otro en el que creáis que puedo tener algo que aportar. Pues hasta la próxima. El conocimiento es patrimonio de la humanidad. No es solo tuyo. Transmítelo para beneficio de todos, sin excepción.
Pues después ya de unas semanas, queridos buscadores, de no tener esta sección en el programa, hoy la volvemos a tener. José Antonio, ¿sabes de qué sección te estoy hablando ahora mismo? Yo creo que sí, es una sección de animales que pueden existir, pero que no se tienen como que existen. Y bueno, aquí tenemos una persona que sí que existe, que está en un punto determinado de España y que nos habla de ellos. Por lo que nos comentas, creo que estás hablando de crónicas criptozoológicas, una sección muy aceptada por nuestros oyentes, la cual lleva Javier Resines, que hoy nos va a hablar de, bueno, como en todas las secciones que hace, de un animal bastante original por sus características físicas. Así que a ver qué espécimen nos trae hoy. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Yolanda. Muy bien, José Antonio. ¿Qué tal vosotros? ¿Bien? Muy bien, aquí. ¿Dispuestos a hacer un viaje radiofónico por el mundo? Sí, en busca de bichos. Sobre todo con ganas de conocer nuevos animales, nuevas especies, esos animales tan raros que nos traes. Hoy el espécimen que nos traes se llama congamato. No sé si lo estoy diciendo bien. Sí, yo creo que sí. Yo tampoco lo sé muy bien decir, No sé. Bueno, da igual. Sea como sea, es un animal muy extraño. ¿Y cómo es este animal? Bueno, pues congamato se trataría, por su descripción física que hay, de un pterodáctilo moderno, por así decirlo. Un reptil volador con alas de murciélago, similares así a ese tipo de esa similitud del cuero que tienen las alas de murciélago, de color marrón rojizo, rojo y negro, depende un poco de las características que han descrito los testigos, dotado con garras muy poderosas y con un pico alargado en el que tienen grandes dientes afilados. Es decir, es la imagen que tenemos típica de un pterodáctilo que hemos visto muchas veces en películas o en grabados o en láminas, ¿no? Uh-huh. Sería así. ¿Dónde encontramos a congamato? Congamato, bueno, pues en África, cuna de tantos animales extraños y que ya hemos visitado alguna vez, por ejemplo, cuando hicimos el programa sobre Mokele Mbembe. Uh-huh. Y pues congamato básicamente se distribuye por varias regiones del África subsahariana, del África negra, en Zambia, Angola, en Congo, en Camerún también, en Zimbabue fundamentalmente se dan muchos reportes sobre congamato, Tanzania, en Kenia. Es un animal extraño, una especie de pterodáctilo, como digo, que es conocido desde siempre por los nativos de estas regiones africanas. Pero bueno, desde la óptica occidental, desde el prisma de los occidentales, realmente es conocido desde hace menos tiempo, desde mediados del siglo XVIII aproximadamente se tienen informes sobre congamato. El primero de estos informes data del año 1746. John Barbot, un agente de la Real Compañía de África, un británico, en su descripción que hace de las costas del sur de Guinea, comenta que textualmente dice: algunos indígenas aseguran que hay serpientes aladas o dragones que tienen una cola con forma de horquilla y una boca muy ancha y extraordinaria, llena de dientes afilados, y que además ataca a los hombres y más particularmente a los niños pequeños. Barbot describe este reptil, este ave voladora, como teniendo 2 pies provistos de garras, 2 orejas también, con 5 abultamientos bastante prominentes y bastante visibles en la espalda, en la zona posterior, y todo el animal lleno de escamas verdes y oscuras. Tiene un par de alas también que son aptas para el vuelo, el animal se le ha visto volar constantemente, una cola larga y flexible, y esta cola tiene una coloración llena de escamas también de color amarillento. Una característica muy curiosa de este animal, de este congamato, es que brilla. Tiene la zona del vientre y de la garganta, según los testigos, produce luminiscencia. Es un dato curioso que vamos a quedarnos con ello porque un poco más adelante volveremos a verlo. Y como digo, la boca tiene una boca llena de afilados dientes, pupilas de los ojos de color negro, rodeado de una especie de color rojizo alrededor, así una mancha rojiza, y con unas fosas nasales muy abiertas y muy poderosas. Es decir, lo que hemos visto siempre como la descripción típica de un pterodáctilo, pero en nuestra época moderna, no hace 65 millones de años, ¿no?, cuando se supone que todavía volaban por los cielos de la Tierra.
También en un libro de viajes que se publicó en los años 20, en 1923, se llama Witchful Africa, Frank Melan, el autor de este libro, narra los testimonios de varios indígenas de una región muy pantanosa de la actual Zambia, del pantano de Hyundu, un afluente del Zambeze, que describen a este congamato como, de la misma manera, una especie de reptil con alas de murciélago y un pico muy largo, armado de dientes feroces, ¿no? Melan comenta en su libro, pues describe un poco la vida un tanto peligrosa que tienen estos indígenas en las laderas de los ríos, donde ellos van a pescar con sus botes de pesca bastante artesanales y bastante pequeños, y normalmente describe también cómo son atacados constantemente por este tipo de criaturas que se lanzan, en picado contra cualquiera que entre en su territorio, incluidos estos pescadores en sus pequeños botes. Las descripciones varían, comentando pues según el animal, entre una envergadura de alas de entre 1 y 2 metros de envergadura, ¿no? Melan, en un momento determinado, comenta que mostró a los nativos de esta tribu, de la tribu Kaondeson, algunas láminas que ilustraban libros de biología o de zoología con animales prehistóricos. Estos nativos enseguida habían relacionado inmediatamente con el pterodáctilo, señalando, ¿no?, imágenes de un pterodáctilo, murmurando el nombre de Congamato, ¿no?, como ellos lo conocen. Igualmente en otras partes de África, como hemos comentado, fundamentalmente también en Zambia o en Zimbabue, los nativos de la zona también han informado en ocasiones de contacto visual, incluso físico, con este tipo de animales. Incluso a un equipo de reporteros de la BBC de Londres me informaron sobre la existencia de un lagarto volador. Ellos lo comentaban así, un lagarto volador con alas de aproximadamente un par de metros de envergadura y muy semejantes a los murciélagos. La descripción es casi siempre la misma. Pico largo, lleno de dientes, lo llaman congamato también, y según sus tradiciones, pues ataca a seres humanos, especialmente a bebés, a quienes parece que se llevaría volando, atrapado entre sus garras enormes, un poco como la primera descripción que se hacía de ellos por este John Barbot, esta gente de la Compañía de África. Los años 20 del siglo pasado son muy prolíficos en cuanto a casos de encuentros con Gamato. Otro corresponsal británico, casi todos los datos que tenemos proceden de británicos, ya que parte de esta zona de África era colonia británica en su momento, la zona de Zimbabue, Rhodesia. Entonces, pues es casi lo que todas las expediciones militares, muchas expediciones de exploración del territorio, pues estaban comandadas por británicos. En este caso, un corresponsal inglés, Ward Price, viajó en 1925 a Rhodesia junto con el futuro duque de Windsor, y allí escuchó la historia de un hombre que fue un esclavo, que fue herido por una criatura extraña cuando entró a un pantano en Rhodesia, el pantano Banwelu, un lugar que se decía que era un nido de demonios. Cuando el hombre regresó del pantano, fue atacado por una ave extraña, un pterodáctilo. Llevaba una gran herida en el pecho y comentó eso como una ave gigantesca lo había atacado con su pico alargado y le había producido esta herida. Price le mostró una imagen de un pterosaurio a este sirviente, y gritó aterrorizado al ver la imagen y huyó del lugar. Pero tal vez el reporte más impactante de exploradores blancos que se produjo en la historia es el de un grupo que trabajaba para el Museo Británico, una expedición que se hizo durante los años 1932 y 1933, liderada por Percy Sladen, que profundizó en el oeste de África, liderado por Ivan Sanderson, un reconocido escritor, zoólogo y criptozoólogo. Ha escrito muchos libros sobre la materia y ha sido uno de los grandes padres de la divulgación de la criptozoología en el mundo. Pues Ivan Sanderson estaba visitando, junto con un grupo de acompañantes, exploradores blancos y algunos nativos, las montañas Asumbo en Camerún, y acamparon cerca de un valle en las laderas de un río para descansar y pasar la noche. El grupo estaba cazando para encontrar comida para la cena, para el día siguiente, cuando Sanderson de repente vio un gran murciélago
se vio amenazado por él y le disparó. Mientras se acercaba a ver la presa a la que había disparado, perdió el equilibrio, era de noche y bueno, cayó a un río. Se recuperó un poco de la caída, salió a la superficie y escuchó un grito de advertencia y de pánico de uno de sus compañeros. En ese momento vio como una figura negra del tamaño de un águila enorme se abalanzaba sobre él. Sanderson comenta que logró ver el rostro, la cara de este animal, que su mandíbula inferior estaba abierta y tenía una especie de semicírculo de dientes blancos puntiagudos separados, ¿no?, que estaban amenazantes hacia él, ¿no? Sanderson salió del agua todo lo más rápido que puso y la criatura ya no estaba, había pasado por encima de él, no llegó a atacar. Su compañero, el que le había advertido, seguía disparando a la criatura, pues por intentar quitarle de en medio, ¿no?, a su presa humana en este caso, ¿no? Sanderson llegó empapado a la orilla, a tierra, y mientras estaban preguntando dónde estaba este ave, este pájaro extraño, ¿no?, y si volvería, estaba ya casi, seguía oscureciendo. De nuevo escucharon un sonido en el aire, un castañetear de dientes muy característico y un siseo de algo grande estaba volando por encima de ellos, una criatura, lo que pudieron ver, negra, con unas alas parecidas a las de un vampiro, estaba revoloteando por encima de ellos en ese valle. Sanderson ya no tenía el arma sin munición y la bestia volvió nuevamente a atacar a uno de los exploradores que estaban en la zona, que pudo esquivarle y bueno, fue ligeramente herido. Al final el ave desapareció, ¿no?, después de esta serie de ataques al grupo. Sanderson y este grupo de exploradores estaban más cerca del río, volvieron hacia el campamento base, por así decirlo, donde había una serie de nativos y les comentaban lo que habían visto, ¿no? Ellos al hablarles Sanderson de esta historia, les respondieron con el nombre de Olitiau, que es otro de los nombres que se da al Congamato. Le preguntaron dónde habían visto a esta criatura. Sanderson señaló la zona del río y los nativos lo que hicieron fue agarrar sus armas y todo lo que tenían y huyeron en la dirección contraria, ¿no?, dejando allí a todos los exploradores blancos, ¿no?, con sus posesiones y muertos de miedo, ¿no?, por el ataque de este animal. Hay muchos casos, como podemos ver, algunos ya más cercanos en el tiempo. En este mismo lago, en el lago Mawelu, en el año 1956, otro ingeniero británico, Brown, también supuestamente vio a la criatura. Concretamente dice que vio a dos criaturas que volaban bastante despacio y silenciosamente por encima de ellos. A primera vista dice que le parecía pues un pterodáctilo prehistórico, ¿no? Y calculó que sus alas medían aproximadamente 1 metro de envergadura y que la longitud que tenía desde el pico hasta la cola era de aproximadamente unos 2 metros de largo, con una cola bastante delgada, y la cabeza dice que era similar al hocico alargado de un perro, por así decirlo. También en la zona, en el año siguiente, en 1957, en un hospital de campaña que estaba hecho en un fuerte, allí en el fuerte Rosebery, fue internado un paciente con una fuerte herida también en el pecho, que había sido realizada, según parece, también por otro Congamato. Y ya en época mucho más reciente, en los años 80, en 1988 en concreto, tenemos lo que podríamos decir como el último reporte que pudiéramos dar viso de credibilidad sobre Congamato en estas regiones de África. Se trata de una expedición que se hizo a Namibia, liderada por Roy McCall, un profesor universitario recientemente fallecido, además en el pasado mes de septiembre, creador de la Sociedad Internacional de Criptozoología, otro de los padres de la criptozoología y de la divulgación de las historias sobre animales extraños. Bien, pues Roy McCall había encontrado informes en esta zona de Namibia sobre una criatura con grandes alas que se deslizaba por el aire, más que batir sus alas se deslizaba, ¿no?, que normalmente se le veía al atardecer sobrevolando los riscos y bueno, pues organizó una expedición para intentar conseguir evidencias. Lo único que consiguieron fue que un par de miembros del equipo vieron a la criatura volando de lejos y la describieron como una especie de parapente gigantesco, ¿no?, con marcas blancas y negras, pero realmente no pudieron obtener más evidencias de la existencia de Congamato. Congamato, como vemos, es básicamente un pterodáctilo moderno que sobrevuela nuestros cielos en la actualidad, pero hay muchos Congamatos por el mundo, hay otros pterodáctilos, hay otros reportes de aves de similares características que
casi en todos los cielos del mundo, en Oceanía, en América, incluso en Europa. En Oceanía tenemos el caso del ave Ropen, es bastante conocido, ¿no? Sería una copia del congamato, pero en este caso en Papúa Nueva Guinea, concretamente es la isla de Umboy. Parece ser que se concentra una colonia, es el hábitat de este ave Ropen. La descripción es la misma que la de congamato, básicamente sería igual. También tiene cierta bioluminiscencia, igual que hablábamos del congamato en la parte inferior de su cuerpo. Además, Ropen da la casualidad que es un ave muy críptido, por así decirlo, muy mediática. Ha sido objeto de un par de programas de televisión, uno de ellos Destination Truth, que lo ponen yo creo que todavía en algún canal aquí en España. El director de Destination Truth, de Joshua Gates, fue en 2007 a Papúa Nueva Guinea en busca del Ropen para intentar grabaron unas extrañas luces por la noche que no pudieron confirmar bien lo que eran. Se le achaca que eran 2 Ropen evolucionando alrededor de esta isla. Y también en 2009 el programa de televisión también Monster Quest también realizó una filmación para intentar buscar al Ropen, en este caso también en la misma zona, en la isla de Umboy. También grabaron las mismas luces, similares luces evolucionando por la zona, y bueno, pensaron que posiblemente no era nada, ningún artefacto humano, ni ningún avión, ningún meteoro, nada tampoco, y que posiblemente fuera la luminiscencia que emiten estos animales, estos seres, los que fueron captadas por las imágenes. Como digo, en Oceanía existen estos otros congamatos, en este caso el Ropen. América es un continente plagado de historias y de acontecimientos y de encuentros con pterodáctilos, desde en el desierto de Atacama en Chile a mediados del siglo XIX, o por ejemplo Estados Unidos es una cuna de pterodáctilos, de historias sobre pterodáctilos. Recordemos, por ejemplo, las controvertidas fotografías que se han publicado sobre pterodáctilos cazados por el ejército durante la Guerra Civil Norteamericana, ¿no? Estas aves del trueno que llamaban Thunderbird, que algunas se han descubierto que eran fraudulentas, y otras, bueno, todavía siguen ahí, ¿no? Pero en los años 60 y 70 en Estados Unidos se vivió una verdadera oleada de casos de pterodáctilos. A principios de los años 60, por ejemplo, una pareja que circulaba de noche en un automóvil por un bosque de California vio lo que creyeron que era en principio una avioneta con problemas, en apuros, pero luego enseguida se dieron cuenta que se trataba de un pájaro de una envergadura de unos 4 metros que volaba a la altura de las copas de los árboles aproximadamente, y que se parecía decididamente a un pterodáctilo. También a principios de los años 60, en el año 61, un ejecutivo que volaba en su avioneta sobre el valle del río Hudson vio a su lado un pájaro enorme que apenas batía las alas, prácticamente se deslizaba en el aire, y que también se parecía a un pterodáctilo. En 1976, por ejemplo, hubo una especie de oleada en Texas de avistamientos de pterodáctilos. Se registraron informaciones procedentes de todo el estado sobre avistamientos de criaturas parecidas a estos reptiles prehistóricos, ¿no? Por ejemplo, fue visto un pájaro de 1,5 metros de alto con unas espaldas, decían, de unos 90 centímetros de anchura, con las mismas características de siempre: color negro, grandes ojos de color rojo oscuro, con la cabeza calva. En este caso la cara decían que se semejaba a la de un gorila aproximadamente, con un pico alargado de unos 15 centímetros de longitud. Fue visto de noche. Al día siguiente fueron al lugar donde lo vieron, estaba posado en la tierra, y los testigos, y encontraron 5 huellas de este ave, cada una con 3 dedos, de unos 20 centímetros de anchura y 4 centímetros de profundidad. Decididamente algo muy pesado había dejado estas huellas sobre el terreno. Una semana después, estamos hablando del mes de enero, una semana después de este primer avistamiento, hubo otro, un testigo vio probablemente a que sería el mismo pájaro, era en la misma zona. Salió al exterior de su roulotte para investigar qué es lo que había chocado contra su remolque, ¿no? Estaba dentro, de repente sintió un impacto grande, y encendió las luces de su remolque, de su caravana. Dice que iluminaron algo que él describió como algo procedente de otro planeta. Dice que era una criatura de aproximadamente 1,20 metros, 1,50 metros de largo, que lo miró fijamente con ojos rojizos y llameantes,
Y el testigo distinguió, dice, unas plumas negras, un pico muy largo de unos 50-60 centímetros de largo y unas alas como de murciélago. Dice que el animal, el bicho, se alejó de las luces al tiempo que emitía un chillido terrible. Solo unas semanas después, en Texas también, otro testigo fue atacado por un pájaro de estas características cuando se encontraba en su huerto, en el huerto de un familiar, en una ciudad de Texas, en Raymondville. Dice que mientras miraba a su alrededor, estaba en el huerto trabajando, buscando un ruido que oía por encima de él, parecido pues a un batido de alas de un murciélago, pero que no sabía muy bien dónde venía, y un silbido así muy curioso. Dice que fue atacado desde arriba, dice que por un ser con grandes garras. Pudo escaparse de él, pero dice que vio mientras tanto a un pájaro, por así llamarlo, del tamaño, dice que de un hombre, con una envergadura de más de 3 metros, con cara de murciélago o de asno, decía, ¿no? Y también las mismas características: grandes ojos de color rojizo, piel oscura sin plumaje, y en este caso dice que no le dio tiempo a percibir ningún pico. Hay más casos en Texas. Unos profesores de bachillerato que viajaban en coche vieron un pájaro también que identificaron como un pterodáctilo, con una envergadura enorme de unos 4 o 5 metros. Otra señora que dice que vio sobrevolando algo que en principio pensó que era una avioneta, una avioneta tipo Piper, pero luego se dio cuenta que era un ser vivo. Dice que podía ver algo así como el esqueleto de ese pájaro gigante que estaba viendo, ¿no?, a través de su piel o de las plumas o de lo que fuese, ¿no? Era, más que volar, planeaba y bueno, pues tenía unas enormes y robustas alas parecidas a las de un murciélago. Como vemos, América es un lugar genial para todos los enamorados de este asunto de la criptozoología y de los pterodáctilos en particular, para encontrar casos. Pero también en Europa se han dado casos en los años 90. Por ejemplo, en Italia, en Francia, incluso en España hemos tenido algún caso. Por ejemplo, solo voy a apuntar brevemente, si os parece otro día lo comentamos con mayor profundidad, pero es el que se llamó el ave gigante de Barcelona. En 1990, pues en algunos lugares de la ciudad y en algunas poblaciones de alrededor, pues se vio algo parecido o algo que los testigos describían como un pterodáctilo en Barcelona, curiosamente, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Pterodáctilos en el siglo XX, en el siglo XXI, son especies que deberían llevar extintas desde hace muchos millones de años, al menos 60-65 millones de años. La evolución ha podido jugar una buena pasada en este caso y permitir que estos seres vivan hasta ahora. Bueno, las hipótesis, como siempre, casi siempre son tres y casi siempre son las mismas. Una es la que comentamos en muchas ocasiones, la de la confusión del testigo. Confusión con otros animales conocidos, pues zorro volador, una grulla, un murciélago de gran tamaño, alguna especie de cigüeña, tal vez un albatros en algún caso, ¿no? Pero es complicado. Las descripciones son casi siempre, como habéis visto, las mismas, y los testigos están muy seguros de lo que han visto, no parece que sea una grulla. En segundo lugar, por lo menos en las zonas de África que hemos visto, o en Nueva Guinea, este congamato, este ropen, forma parte de la vida diaria, de algún modo, y del universo mitológico de los indígenas que viven en la zona. Los pobladores de Kaonde, por ejemplo, en África, suelen llevar amuletos colgados que les llaman Mushiwa Congamato, para cuyo efecto dicen que les protege cuando cruzan ciertos ríos donde el congamato ha sido visto, ¿no? Son estos mismos nativos que eran atacados por sus botes de pesca, ¿no? por estas aves. También esta criatura se ha relacionado con otros mitos, en algunos casos como el del ogro vampiro de los Asambona, que son de Camerún, esta tribu que dejó colgada, salió corriendo y dejó a Ivan Sanderson ahí con sus problemas, ¿no? Que sí forman parte del mito, de un poco de la leyenda de estas, por lo menos de ciertas tribus y de ciertas zonas en África y en Nueva Guinea, comento, y podría ser simplemente es una extensión de una leyenda o de un mito. Y luego, pues existe la posibilidad que algunos zoólogos de amplias miras y algunos grupos de criptozoólogos comentan que pues que encajaría perfectamente las descripciones con algún tipo de pterodáctilo. Pues evidentemente un reptil que tuvo su momento de florecimiento en el Jurásico y que hace muchos millones de años que ha desaparecido. Muchos también criptozoólogos descartan esta posibilidad y postulan pues que tal vez sea una especie desconocida de murciélago o incluso de alguna ave extraña, pero las descripciones
el cúmulo de casos que existen. Hemos dado una pequeñísima pincelada sobre los casos que existen de pterodáctilos avistados en el mundo. Y la seguridad y la contundencia de los testigos pues hacen pensar en la posibilidad de que por algún resquicio de la evolución, al menos alguna subespecie de pterodáctilo pueda estar dando vueltas todavía en los cielos de la Tierra. Pues sí, como ocurre con los temas paranormales, están ahí, nuestros testigos nos cuentan pues que han visto cosas. En este caso pues es lo mismo, Javier, se cuenta que han visto este animal en los cielos y bueno. Cuando el río suena, agua lleva, claro. Y en este caso en muchos puntos del planeta, pero en el Zambeze, que como comentaba antes Javier, pues ahí suena bastante. Por desgracia no hay pruebas, pero espero realmente que algún día, tanto en una cosa como en la otra, pues consigamos llegar a algún tipo de conclusión, ¿no? Que para eso estamos aquí, ¿no, Javier? Eso intentamos, porque la verdad es que llevamos muchos años dándole vueltas a estos asuntos, ya no solo de los animales extraños, sino del mundo de investigación en general. Y bueno, hay que intentar avanzar un poco, hay que intentar encontrar más datos, más testigos, más pruebas. Y bueno, pues como tú dices, para eso estamos aquí. ¿Sí? Y sin duda vamos a seguir en la búsqueda, intentando encontrar todas esas pruebas y presentarlas a nuestros oyentes, desde luego. Pues muchísimas gracias, Javier, por seguir en la búsqueda y por seguir junto a nosotros. Te esperamos con otro animal en otra ocasión. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y volaremos como con Gamato hacia algún lugar del planeta muy prontito, otra vez. Bueno, yo no me lo quiero encontrar, por eso, este animal. No, por lo que nos has contado a mí no me da mucha gracia. Bueno, ni este ni ninguno de los que nos dice. Porque el otro día ya tuve una experiencia con un periquito. Imagínate si se encuentra el congamato, o sea, ya... Perdona. Periquito aquel que intentaste coger en la calle. Y se me escapó. Ya, y el susto que se pegó el pobre periquito. Imagínate el congamato e intentas cogerlo, le puede dar un infarto. O sea, es escrito zoológico, lo encuentras y te lo cargas. Me lo creo. Imagínate, Javier, lo que tengo que aguantar. Muchísimas gracias, Javier Resines. Gracias a vosotros, un abrazo, hasta pronto. Crónicas criptozoológicas, y ahora nosotros continuamos con el programa. No estás solo, amigo buscador. Siéntete acompañado por todos nosotros en la búsqueda. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com o a través del mail del programa contacto@enlabúsquedaradio.com. Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter @enlabúsqueda1. ¿Buscas respuestas? En la búsqueda te las ofrecemos. Con Fernando Aisa. Cuando el profesor Jacob Segal, antiguo director del Instituto Biológico de Berlín, inició sus investigaciones sobre el SIDA, no podía imaginar que sus trabajos le conducirían a abrir la puerta de una de las páginas más vergonzosas de la historia secreta de nuestro tiempo. Sus primeras sospechas comenzaron a aflorar cuando descubrió la increíble semejanza entre el VIH, virus causante de la enfermedad, y otras dos especies víricas, el Visna,
una patología cerebral del ganado ovino que no se contagia al ser humano, y el HTLV, una forma de leucemia que ataca a las células T y raramente resulta fatal. El genoma del VIH es idéntico al del Vizna, mucho más parecido a este que a cualquier otro retrovirus conocido, y el 3% diferente corresponde con total exactitud a un fragmento del código genético del HTLV. Las implicaciones de este descubrimiento comenzaron a espantar al profesor Segal. Tal grado de semejanza resultaba imposible como fruto de un proceso natural de evolución y mutación. La única explicación posible a este fenómeno es que alguien hubiera producido un híbrido de estos dos virus mediante ingeniería genética. El potencial destructivo del VIH podría haber sido incluso previsto por sus hipotéticos creadores, ya que su patología combina los efectos complementarios de ambas enfermedades. Los pacientes que no fallecen a causa de la deficiencia inmunológica provocada por el virus terminan presentando el mismo tipo de deterioro orgánico que las ovejas infectadas por el Vizna. El profesor Segal debió de acercarse mucho a la verdad, ya que, según la información publicada por el diario británico Sunday Express, 2 funcionarios de la embajada estadounidense visitaron al científico en su domicilio para interrogarle sobre lo que sabía y pensaba de la enfermedad. También se le inquirió acerca de sus fuentes de información e intereses a la hora de redactar sus informes sobre el SIDA. Uno de ellos dijo que era historiador y otro cónsul. Sin embargo, estoy seguro de que eran agentes de la CIA y que estaban preocupados respecto a que el descubrimiento oficial sobre el verdadero origen del SIDA pudiera ser puesto al descubierto. Les dije que conocía los experimentos llevados a cabo a mediados de la década de los 70 en Fort Detrick, donde el Cuerpo de Investigación Médica del Ejército estadounidense tenía su cuartel general. Estos experimentos se realizaron sobre reclusos con grandes condenas a los que se les prometió el indulto a cambio de su colaboración. Pues fui diagnosticado en el año 98. Hasta 3 años antes, es decir, hasta el 95, yo había vivido en una etapa de adicción a las drogas, a los tóxicos. Mi compañera ya tenía problemas con drogas intravenosas y entonces yo me hice el test. Bueno, el caso es que todo empieza un poco en el momento en que el test da positivo. A mí me diagnosticaron en el año 87 debido al consumo de droga. Mi madre en aquella época, éramos menor de edad, a mí y a un hermano mío también, decide de llevarnos a hacernos las pruebas del VIH y da positivo. Tengo un diagnóstico de positivo de 16 años ya. Hace 2 años encontré la verdad sobre este timo horroroso y tras 7 años de medicarme cogí la medicación y la tiré en la basura y no he vuelto a mirar atrás. Me drogaba bastante y decidí en un momento dado, bueno, pues dejarlo. Y me piden, para entrar en un centro de desintoxicación, me piden una analítica completa también con los resultados de SIDA. Y bueno, me dan positivo. El hecho de que la teoría de Segal, que podría suponer una pista perfectamente válida a la hora de desarrollar un tratamiento o vacuna para la enfermedad, haya sido silenciada completamente en Estados Unidos y encontrado muy escasa difusión en Europa, hace pensar en una mano negra que pretende ocultar la verdad. Una verdad demasiado terrible para ser conocida por la opinión pública. Alemania, patria de Segal, es el único país donde sus ideas han encontrado un cierto predicamento. La televisión alemana dedicó un amplio reportaje de sus trabajos y publicaciones tan prestigiosas como Stern o Der Spiegel se han interesado por su figura a través de sendas entrevistas. Las revistas científicas se han negado sistemáticamente a publicar sus trabajos,
lo cual ciertamente llama la atención, ya que, si son tan absurdas sus teorías, sería muy fácil rebatirlas en la estricta ortodoxia del método científico. Si el eje principal sobre el que giran los argumentos de Segal consiste en que el VIH es una combinación de HTLV y el BISNA, este proceso debería ser reproducible en laboratorio, lo que aportaría a la teoría una certidumbre completa y absoluta. Según Segal, el experimento podría ser completado en menos de 2 semanas, contando con un laboratorio y personal adecuado. En 1977, fecha estimada del desarrollo del virus, este proceso habría tomado algo más de tiempo, alrededor de unos 6 meses. En cambio, la teoría oficial sobre el origen de la enfermedad tuvo una difusión extraordinaria en los medios de comunicación. Según esta, el VIH se habría originado entre determinadas especies de monos africanos, de los que habría pasado al hombre a partir de una mutación. Esta hipótesis, que algunos expertos han bautizado como la leyenda africana, plantea un escenario absurdo desde el punto de vista epidemiológico, por 2 razones fundamentales. La primera es que el VIH es demasiado diferente de cualquier otro retrovirus que padezcan humanos o primates, como para justificar su aparición merced a una mutación natural. El segundo argumento para desechar la leyenda africana es mucho más revelador. Los primeros casos documentados de SIDA en África datan de 1983, mientras que mucho antes, en 1979, comenzaron a registrarse casos entre la comunidad homosexual de Nueva York. El argumento de Segal deja abiertos multitud de interrogantes. Si el virus del SIDA es una creación artificial, ¿quién y por qué la llevó a cabo? En el año 1948, entre las ruinas de lo que un día fuera el centro del arrogante Tercer Reich, un joven y prometedor oficial de inteligencia llamado Henry Kissinger se vio involucrado en el conocido como Proyecto Paperclip. El propósito de esta operación consistía en reclutar a antiguos nazis para que prestaran sus servicios en las más altas esferas del ejército: el espionaje, la tecnología espacial, la biología y la medicina estadounidense. Los responsables de la operación pusieron especial celo en proteger a ciertos criminales de guerra relacionados con la experimentación sobre seres humanos, entre los que se incluía el infame Joseph Mengele, ángel de la muerte, su asistente Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, Walter Rauff, supervisor de la SS, de las cámaras de gas móviles, Friedrich Schwen, sádico asesino de masas, y a Henry Straub, experto en enfermedades víricas, a cuyo cargo se encontraban las secciones de armamento biológico del Instituto de Investigación del Reich. 20 años más tarde, Kissinger renunciaba a su cátedra en la Universidad de Harvard y a su lucrativa posición en el Emporio Rockefeller, para convertirse en la mano derecha del presidente Richard Nixon, como director del Consejo Nacional de Seguridad. En estos días está de actualidad una conversación mantenida con Nixon en que se le pedía consejo para la utilización de armas nucleares en Vietnam. Por aquel entonces la Guerra Fría se encontraba en uno de sus puntos más delicados, y a Kissinger se le planteó la necesidad de encontrar una alternativa viable al empleo del armamento nuclear. Sin embargo, no era tarea fácil. ¿Dónde se podría encontrar algo tan devastador como una cabeza atómica, pero cuyo empleo no supusiera la completa destrucción del planeta? A esta pregunta parece contestar un documento fechado el 9 de junio de 1969. En él se transcribe la comparecencia del Dr. Donald MacArthur, director adjunto de Investigación y Tecnología del Departamento de Defensa, ante el Subcomité de Dotaciones del Congreso de los Estados Unidos, órgano encargado de la asignación de presupuestos militares. Durante su intervención, el Dr. MacArthur solicitó a la Cámara una partida presupuestaria de $10 millones a fin de sufragar el desarrollo en menos de 10 años de una nueva arma biológica consistente en un microorganismo contagioso capaz de destruir el régimen inmunológico humano. Un microorganismo infeccioso que diferiría en ciertos aspectos importantes de cualquier agente patógeno conocido. Lo más importante de esto es que puede ser refractario el proceso inmunológico
y terapéutico del que dependemos para mantener una relativa inmunidad ante las enfermedades infecciosas. Un programa de investigación que explore la viabilidad de este planteamiento podría ser complementado en aproximadamente 5 años, con un coste total de unos 10 millones de dólares. Por si entre los congresistas existiera algún pudor a la hora de financiar semejante monstruosidad, MacArthur aderezó su intervención apelando a los por aquel entonces muy vigentes fantasmas de la Guerra Fría. Existía poca duda de que el enemigo pudiera desarrollar un elemento similar, enfrentándonos ante una importante área de inferioridad potencial en una tecnología militar sobre la que no contamos con un programa de investigación adecuado. Sus argumentos debieron resultar suficientemente convincentes para los miembros del subcomité, ya que el Dr. MacArthur obtuvo los 10 millones de dólares que tanto necesitaba para mantener la seguridad del mundo occidental. Su discurso ante la Cámara de Representantes bien podría ser considerado como la partida del nacimiento del SIDA. Se nos podría argumentar que el valor probatorio de la intervención del Dr. MacArthur es relativamente pobre, ya que solo expresaba un deseo sin que existan indicios de que tan macabro proyecto llegase jamás a buen puerto, y mucho menos de que tuviera alguna relación con el SIDA. Por desgracia no es así. Existen pruebas, cuando menos circunstanciales, como para completar la pesadilla ideada por el Dr. MacArthur, con un quién, un dónde y un cuándo. La fecha habría sido el año 1975. El lugar, el Centro de Investigaciones sobre Armamento Biológico de Fort Detrick, en Maryland. En este punto se da una de esas casualidades de las que tanto disfrutamos los teóricos de la conspiración. Precisamente en 1975 la sección de virus de este centro de investigación militar pasó a denominarse Centro Frederick de Investigación sobre el Cáncer, dependiente del Instituto Nacional de Cáncer, organismo que, junto al Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta, tuvo un notable protagonismo en el desarrollo del arsenal biológico estadounidense. Allí prestaba sus servicios por aquel entonces el Dr. Robert Gallo, quien curiosamente descubrió en 1984 la existencia del VIH, virus generalmente aceptado como causante del SIDA, y enunció la teoría del origen africano de la enfermedad, convirtiéndose en referente imprescindible de la investigación sobre este tema. Su hipótesis en la semejanza entre el VIH y el STLV3, un virus de los simios africanos. Este habría sido transmitido a un ser humano a través de una mordedura. A partir de ahí, fundamentalmente por medio del sexo y las transfusiones de sangre, la enfermedad se habría ido extendiendo hasta alcanzar los niveles actuales. Como historia no está mal, pero deja tantos puntos oscuros, especialmente el cómo y por qué de la mutación del virus, pasando espontánea e inmediatamente de inofensivo a mortal, que no resiste el más leve análisis crítico de lo que debe ser una hipótesis científica. Existen evidencias de que durante la primera mitad de la década de los 70, Gallo estuvo trabajando para la CIA, en el marco de un proyecto secreto denominado MK Naomi, relativo al desarrollo de armas biológicas muy similares a las que hoy conocemos como el SIDA o el ébola. Durante la etapa en que este programa estuvo en funcionamiento, arreció la incidencia de ciertos microorganismos infecciosos como el E. coli 1157, la bacteria devoradora de carne, y los meningococos, así como, de nuevo, virus. El SIDA, el ébola, el anta y la hepatitis C, entre otros. También se verificaron aumentos en la mortalidad asociada a cánceres de los tejidos blandos, como el de próstata, el de mama o los linfomas, todos ellos comúnmente achacados a la exposición a contaminantes químicos y o ambientales o a la acción de toxinas de origen artificial. En relación con el proyecto MK Naomi, el director de la CIA, William Colby, admitió que el interés de la agencia en el armamento biológico estaba directamente vinculado a las operaciones encubiertas realizadas en Zaire, Angola y Sudán, los países más castigados por el SIDA y el ébola. Nathan Gordon, jefe de la sección química de la División de Servicios Técnicos de la CIA, declaró además que la ingente cantidad de material biológico almacenada por la agencia era susceptible de ser empleada en proyectos de inmunización masiva, desarrollado de nuevas vacunas e investigación sobre el cáncer.
Este habría sido el campo en el que el Dr. Gallo estuvo ocupado durante su pertenencia al servicio de inteligencia. ¿Y tú, buscador, qué opinas sobre esto? ¿Crees que el virus, VIH, es un proyecto que se les fue de las manos a los estadounidenses? ¿O realmente existe la enfermedad? Hasta la semana que viene. Acompaña a José Antonio Roldán y Yolanda García en la búsqueda de respuestas. Yolanda, no te asustes que todavía no llega al final del programa, ¿eh? Porque siempre pongo Metallica, Iron Maiden y todo esto, pero no llega. Todavía pues no sinceramente no me desagrada para nada la canción que estoy escuchando ahora mismo, así que si la quieres cambiar por Metallica, yo encantada de la vida. Oye, yo creo que esta canción de Angélida, que es un grupo de metal sinfónico de Zaragoza, bueno, está muy bien, por eso hemos traído, y sobre todo porque tiene que ver bastante con las temáticas del programa. Hoy vamos a entrevistar a uno de sus componentes, José Antonio Benavente, y yo creo que si tienes un grupo no hace falta que sea de heavy, aunque a mí me guste, y tiene que ver con las temáticas de la búsqueda, ya sabéis, misterio, paranormal, ufología, arqueología prohibida, aunque eso sí, difícil de música y arqueología prohibida, ¿no? Pero que tenga que ver con la búsqueda, pues que contacto@labúsquedaradio.com. A mí me surge la duda, que, bueno, supongo que nos lo contará José Antonio, pero ¿qué tendrá que ver este tipo de música con los misterios? Claro, es algo que yo me pregunto y que muchos de los oyentes se lo deben de estar preguntando ahora mismo también. Bueno, a ver, toda música tiene que ver con los misterios porque hay personas que creen en la existencia de la música de las esferas. Por lo tanto, sí, bueno, pero si si escuchamos David Bisbal, por ejemplo, que tiene que ver con los misterios, claro, toda la música no tiene nada que ver con los misterios. A ver, el misterio tal vez será que cuando escuchas determinada música recuerdas acontecimientos, pero vamos, misterios tampoco. No quiero ser mala, pero a ver, José Antonio. Ya aquí entramos en un debate con David Bisbal y claro, esos rizos que tiene y esos movimientos raros. Es paranormal, algunas veces creo que está poseído, pero ya se va a asustar aquí mi tocayo porque hemos empezado un poco raro. Muy buenas, José Antonio Benavente, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? No, y desde luego justo lo primero, claro, si me ponéis al nivel ya de Metallica y de Iron Maiden, supongo que es ya para estar entrando de una manera mucho más tranquila y mucho más enérgica. Claro que sí. Porque desde luego deben de llevar 25 o 30 años más que yo en esto, así que desde luego gracias por el piropo si te ha gustado más. Aunque a mí, yo reconozco que me gusta más Iron Maiden que mi propio grupo. Mira, José Antonio, te voy a decir... Supongo que es cosa de... Dime. Te voy a decir una cosa, y yo soy muy sincera, lo poquito que he escuchado de tu música me ha gustado mucho, y mira que a mí este tipo de temas a mí no me gustan. Pero... Pues te lo agradezco. Ese es el objetivo, que guste tanto a la gente a la que le gusta más el género heavy más duro como a los que sean un poco más blandos o que bien le guste otros estilos de música o que tire más hacia un rollo más orquestal o incluso más popero, porque al fin y al cabo yo creo que aunque tengamos una base bastante dura en cuanto a las guitarras, al bajo, la batería, etcétera, yo creo que las melodías, si lo pones como banda sonora de una película de Disney, pueden valer también, así que yo creo que ahí hay un cariz muy heterogénico, podría ser que puede gustar tanto a los que les gusta lo más duro como lo más blando, y cuanta más gente gustemos, pues mejor. Mira, José Antonio, te voy a proponer una cosa. ¿A quién? ¿A él o a mí? No, a él. Claro, como está aquí José Antonio Benavente, a mí no me haces caso, pero bueno, sigue. José Antonio, ¿qué te parecería a ti crear el inicio y la despedida, es decir, en música de En la Búsqueda? A mí me parecería genial. Pues... Y además esto puede parecer que es de esto que está preparado, pero realmente no está. No está preparado, así que te lo estoy ofreciendo. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Pues venga. Aquí además como esto queda grabado, no es como si quedara constatado ante notario, pero por lo menos hay una prueba bastante fehaciente como es este audio
que doy mi palabra desde aquí de que así será. Te he metido en pequeño aprieto, pero lo vas Sí, a porque hacer. yo me acabo de enterar exactamente como tú. Lo que sí que me gustaría saber, José Antonio, es cómo surge la idea del grupo y bueno, cómo se desarrolla, porque ya lleváis, lógicamente, por edad y por muchísimas cosas no lleváis el tiempo de Metallica y de Iron Maiden, ¿no? Desde luego. Pero bueno, pues mira, dime, ¿cómo nosotros surge? empezamos en una época en la que todavía no nos dejaban entrar al casino ni podíamos conducir, es decir, éramos bastante menores de edad. Creo que empezamos allá no sé si fue el 2006 o 2007, pero vamos, teníamos todos los del grupo 16 años o 17, porque ahora tenemos pues 25. Los cálculos no fallan. Y bueno, pues empezamos como cualquier grupo de amigos que empieza un proyecto que en principio es una cosa más por afición y por pasar el rato, y que poco a poco pues le vas dando un cariz, si no profesional, pues por lo menos dándole más dedicación y ya inmiscuyéndote en otros terrenos como el de las grabaciones, el de los conciertos, etcétera, y hasta aquí, y hasta hoy. Y bueno, habéis sacado ya varias canciones, tenéis ahí incluso lugar para que los amigos y amigas buscadores puedan ir a escucharnos. Informa un poquito cómo se puede acceder a vuestra música. Sí, pues lo más sencillo y el lugar donde se puede encontrar toda nuestra discografía publicada hasta la fecha es en nuestra página de Bandcamp, que te digo el link es bandcamp.com/Angelida. Ahí se pueden encontrar nuestros 3 discos, se pueden escuchar gratuitamente, leer las letras de los mismos, y para aquel que sea fan de verdad, pues puede comprarlos a un precio simbólico, porque tampoco nos vamos a hacer ricos a base de venta de discos, y sobre todo en los tiempos de hoy en día. Pero vamos, se pueden comprar los discos tanto en formato físico, si quieres tenerlo a la antigua usanza, con el libreto, la carátula y el propio CD físico, y si no en formato digital, pues puedes comprar las canciones sueltas, los discos en su conjunto y demás. Y bueno, ahí es donde se puede encontrar. Evidentemente en el resto de plataformas que están hoy en día en boga, pues en Spotify, en Amazon, en iTunes puedes encontrarnos también, pero vamos, el Bandcamp, para los que quieran hacer una prueba gratuita de quiénes somos, pues tienen ahí el lugar adecuado. Volvemos a lo que estaba diciendo José Antonio, que yo le he realizado en la pregunta, porque decía, tiene que ver con las temáticas de misterio, con los enigmas. ¿Tú qué opinas que puede tener tu música relacionada con el misterio? Sí, yo creo que sí, que desde luego es un género el que practicamos que se presta mucho a que se traten temáticas de misterio. Es decir, es una música que tanto por las referencias que he comentado antes de música orquestal, como esos fragmentos en donde se puede atisbar mucha épica, esas partes que son prácticamente próximas a la música de bandas sonoras, pues sí que da lugar a que se hagan letras, y a que no solo letras de canciones sueltas, sino de que se hablen en los discos sobre conceptos completos, porque de hecho de los 3 discos que tenemos hasta la fecha, 2 de ellos son conceptuales, pues a temáticas muy simbólicas, muy alegóricas, y desde luego que ahonden en todo tipo de emociones, de sentimientos, y claro que hay más épico y que podemos hacer que parezca más trascendental, pues que todo aquello que esté rodeado de un halo de misterio, no sé, que cause a quien lo escucha una sensación como si lo que está leyendo en las letras fuese en conjunción con la música. Así que vamos, como has comentado antes, pues escuchando un tema, un single de un cantante de Operación Triunfo, pues es difícil que vayas a escuchar una historia elaborada y donde vayas a poder ahondar en todas estas cosas que voy comentando. Pero yo creo que el género que practicamos sí que se presta mucho a todo ello. Sí, que supongo que realmente eso es la magia de la música, el estar escuchando una canción y soñar con ella. Realmente soñar, recordar, eso es lo bonito de escuchar una canción. Así es, de hecho, nuestro último disco tiene relación con lo que dice, se llama La Liga Onírica, y es porque precisamente cada uno de los temas pues va narrando como una fase de una etapa del sueño. Es decir, siempre cuando he compuesto este tipo de canciones, y sobre todo este tipo de música, porque aunque no hayan salido a la luz como parte de la obra de Angelida,
siempre ha sido pensando que se puede hablar de una manera mucho más profunda y mucho más abstracta que haciendo otro tipo de música. Y bueno, esto que suena de fondo, vamos a escucharlo un poquito si os parece, que es vuestro último tema que se llama Naufragio. Muy bien. José Antonio, me gusta. Dime. Me gusta alegro. realmente. Muy bien. Te lo vuelvo a tenemos repetir. Una seguidora más. Tenéis una seguidora más y además, lo digo en serio, espero que me compongas una canción tanto para poner al final como para poner al principio. No te rías. No, tú con los José Antonio, Yolanda, o sea, tú mandas. José Antonio, nos vamos a apartar un momentito de este disco, de estas canciones, para realizarte una pregunta que nuestros oyentes ya saben que suelo hacer a los invitados que vienen al programa. Miedo me das. No tengo que adelante. no tienes que tenerme miedo porque nunca voy a hacer nada para acosarte para hacerte daño ni nada de eso. Sabes que esto es un programa de misterio. Sí. Y claro, a mí me interesa muchísimo si las personas que se acercan a los micrófonos de En la Búsqueda han tenido algún tipo de vivencia relacionada ya sea con ovnis, ufológica, paranormal, algún tipo de experiencia. ¿Has sufrido alguna vivencia de este tipo tú? Hombre, mentiría si te dijera que alguna vez volviendo a casa de madrugada un viernes o un sábado no he creído tener contactos con seres de otros planetas, pero supongo que eran coetáneos míos y la cosa no habrá salido más de allí. Realmente, si lo preguntas en serio, la verdad es que yo no he tenido esas experiencias, aunque vosotros que trabajáis en la radio y yo que tengo también ya alguna experiencia en el mundo de la música, supongo que todos hemos estado antes de una grabación o de un concierto y hemos creído que hay una mano negra que ha cambiado el sistema de volúmenes, todas las ecualizaciones y todas las cosas, que no deja de ser al fin y al cabo algo paranormal, pero bueno, pero en general supongo que al final pues se deben a errores humanos y no hay más de sí en lo que atañe al mundo de la música, quiero decir. Así que lamento decepcionarte, pero creo que experiencias paranormales de las de verdad, de las que estudiáis, yo por ahora no he sufrido. Pero vamos, sí, ahora ya sé que si me ocurre alguna, ya sé a quién acudir. Hombre, por supuesto. Por primera vez. Hombre, por supuesto, y bueno, a ver, es que no a todo el mundo les tiene que ocurrir algún tipo de experiencia de este tipo. De hecho, si ocurriera a todo el mundo, supongo que ya no sería paranormal, ¿verdad? Sería una cosa bastante cotidiana. Sí. Aunque en ocasiones, hablando en petit comité con otras personas apasionadas de estos temas, he comentado que, bueno, no es algo cotidiano, pero que bueno, que tal vez lo que nos está ocurriendo más adelante será algo normal, algo cotidiano, como tú lo dices. Pero bueno, a ver. Hombre, sí que hay algo que te puedo comentar sobre esto. Bueno, yo como sabréis, soy de Zaragoza. Hay un pueblo que quizá hayáis investigado o hayáis tratado en algún programa, que es Belchite, que tiene unas hemos estado allí, además, sobre psicofonías y grabaciones y demás. Vamos, ingente en cantidad, porque, bueno, como sabréis, es un pueblo que ha estado siempre en medio de todas las guerras, desde la guerra de secesión hasta en la propia guerra civil. Ha sido siempre un caldo de cultivo de todo tipo de trifulcas. Y la verdad es que yo nunca he descartado la idea de que alguna vez en alguna canción, incluso en algún disco, hay algún tema dedicado a todas estas cuestiones, porque desde luego que también me parecen muy recurrentes a la hora de abordarlas musicalmente. No, es que yo estaba todavía, y espero que puedas hacer algún tema sobre eso, aparte de los deberes de Yolanda, que ya te diría yo que como José Antonio no le llevaría la contraria. Que estabas hablando de la mano negra y todo eso, y me decía Lucas, nuestro técnico, dilo, que aquí nosotros tenemos mano negra y nos pasa de todo. Hoy la mano negra llevaba traje y se llamaba Xavier Soler, pero no contaremos, eso quedará... Han saltado los plomos. Ah, bueno.
Lo diremos que hemos dicho que es que si ha metido el enchufe donde no era, pero no pasa nada porque le tenemos el micro cortado y no puede hablar. Pero son cosas pues mira, que pasan. Caso resuelto. Sí, menos mal, no todo va a ser sin resolver en esta vida. La verdad es que, José Antonio, ha sido un gustazo tenerte aquí en La Búsqueda. Como te decía Yolanda, para que le guste ya este tipo de música, pues en ese sentido es muy sincera y bueno, espero que también a todo lo que ella va escuchando en el coche, que me hace escuchar de todo. ¿Cómo que en ese sentido soy sincera? Perdona, soy sincera en todo. No quiero provocar ninguna discusión, No, tranquilos, aquí no pasa nada, no nos matamos todavía. Pero si podemos añadir a Angélida a esos, no sé, cadena dial, cadena 100 y todo eso, pues estará muy bien, porque yo por lo menos conduciré, que soy yo el que conduzco de otra manera, Yolanda. Muchísimas gracias, José Antonio. Ya sabéis, buscadores, quien quiera escuchar este tipo de música, pues Angélida, muy fácil de ponerlo en el Google y encontraréis fácilmente esta música. La verdad es que yo creo que disfrutaréis como nosotros de ella. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros también por la entrevista y por vuestra atención. Gracias a ti. Sé un buscador. Sé un buscador. Sé un buscador. No te dejes engañar. Rechaza imitaciones. Misterios en la red. Desde tiempos inmemorables, el hombre se ha enfrentado a acertijos por descifrar y mensajes por descubrir. Desde los jeroglíficos egipcios hasta las profundas cavernas plagadas de pinturas llenas de simbolismos. Quizá el asunto cibernético que tratamos esta semana podría encajar en esta especie de juego, donde el hombre se enfrenta a su propia mente por desvelar un código oculto. Les hablo de Cicada 3301. Hola, estamos buscando a individuos sumamente inteligentes. Para encontrarlos, hemos concebido una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te pondrá tras nosotros. Esperamos conocer a los pocos que llegarán al final del camino. Buena suerte. 3301. Este mensaje fue publicado el 5 de enero del año 2012 junto a una imagen en el conocido foro de 4chan. La imagen tenía 1 de cada 100 píxeles intercambiados y al sumarlos daba una especie de código secreto. Un código que llevaba a una URL que mostraba a un tierno pato con la siguiente leyenda. Ups, solo un señuelo. Parece que no pudiste adivinar cómo sacar el mensaje. Pero otros pudieron acceder a un sitio que mostraba un contador en retroceso con la figura de una cigarra. Cuando los cibernéticos buscadores llegaron al misterioso sitio 84514512.7.com, sabían que estaban cerca del final de aquel extraño y complicado acertijo. Entonces, el 9 de enero del año 2012, se mostró un mensaje firme y tajante. Queremos a los mejores, no a los seguidores. Durante los días posteriores, algunos de los que habían logrado resolver la enigmática encrucijada afirmaron recibir un correo electrónico con más información, aunque ninguno divulgó el contenido de forma pública y explícita. Algunos, en cambio, indicaron que se trataba de más pruebas de criptografía avanzada,
lo que implica que el maratón virtual por el que habían pasado comunalmente fue solo una parte de la criba, una parte de esta extraña y aparente selección para un objetivo desconocido. Unos días después, Cicada publicó el siguiente mensaje en Reddit, donde dejaba a libre interpretación que esta especie de prueba selectiva podría volver a repetirse. Hola, hemos encontrado a los individuos que buscábamos, así que nuestra larga travesía de meses ha llegado a su fin, por ahora. Después de aquello, y al paso de los meses sin ninguna nueva noticia al respecto, todo aquel entramado quedó prácticamente en el olvido. Aunque casi por sorpresa y 12 meses tras la aparición del primer mensaje junto a la correspondiente imagen, Cicada volvió a aparecer en el ámbito cibernético. Esta especie de segunda edición dio comienzo justo un año después que su antecesora, el 5 de enero del año 2013. En esta nueva ocasión volvieron a repetir el mismo patrón del mensaje secreto oculto en una imagen, la cual reveló un poema del libro Liber al Bell Legis, del famoso ocultista inglés Aleister Crowley. A raíz de ello comenzó una búsqueda en un archivo de 130 megas con miles de números primos y una canción en MP3, The Instar Emergence, de 3301, cuya música empieza con el sonido de las cigarras. Quienes se enfrentaron a él tuvieron que sumergirse en las antiguas tablas de códigos hebreos, las runas o a conocimientos de ocultismo, entre otras muchas pruebas que exponían al límite la inteligencia de aquellos osados que se adentraban en la búsqueda de la resolución del acertijo. Tras aquella nueva y absurda aparición en Internet de Cicada, fueron muchos los que quedaron a la espera de esta especie de prueba de inteligencia cibernética para una posible edición en el año 2014, una espera que no fue en vano. Un nuevo mensaje llegó el día esperado. Como si de una extraña tradición se tratase, el 5 de enero de este mismo año se publicaba la nueva imagen junto al comunicado, aunque esta vez se realizaba a través de Twitter. Hola, la Epifanía está sobre ti. Tu peregrinación ha comenzado. Te espera la iluminación. Buena suerte. 3301. Esta imagen oculta citas del poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson, procedentes de uno de sus ensayos. El trabajo de un hombre privado que desea trascender, confiaba en sí mismo para crear desde el interior. Otra de las pistas llevaba a un collage creado con las obras del Matrimonio del Cielo y el Infierno, del poeta y pintor inglés William Blake, dispuestas de tal forma que algunos ven en ella un cuadrado masónico o el hexagrama del ocultista Aleister Crowley, que ya salió en la prueba del año anterior, también conocido como la estrella de Telemann. Hackers, informáticos, criptógrafos e internautas en general se han unido en este controvertido acertijo en sus 3 años consecutivos. Quizá la naturaleza desconocida de la organización Cicada 3301 sea el mejor anzuelo para atraer a los curiosos hacia sus controvertidas y difíciles pruebas. Posiblemente sea la mejor invitación a desafiar sus encriptados códigos. Hay quienes han logrado resolver los enigmas de años anteriores, pero aún sigue siendo un misterio quiénes forman el grupo Cicada 3301 y con qué fines realizan estos acertijos. Para algunos se trata de alguna campaña de marketing, hay quien sospecha de algún colectivo hacker o alguna firma de informática, aunque para muchos otros se trata de una forma de reclutamiento de alguna agencia gubernamental de espionaje como podría ser la CIA o el M15. Kenny Patterson, profesor de criptografía en el Royal Holloway University de Londres, realizó el siguiente comentario sobre este asunto a la BBC. Claramente tienen un conocimiento muy amplio a través de un montón de diferentes aspectos de la computadora de la ciencia, las matemáticas, la criptografía y la esteganografía. En su opinión, el puzzle forma parte de un proceso de reclutamiento, como ya hizo Google con los rompecabezas en carteles junto a la carretera de Silicon Valley para atraer a gente muy inteligente.
Cicada 3301 sigue siendo un desafío, al menos averiguar qué organización o identidad está detrás de los acertijos. Lo único que sabemos es que Cicada 3301 es el nick que corresponde a un grupo secreto cuya finalidad es captar las mejores mentes analíticas del mundo, y que para ello ha ideado un extraño y surrealista plan con el que anualmente consigue reclutar a un minúsculo número de mentes geniales sin saber el fin de los elegidos. Sin duda, nos encontramos ante uno de los grandes misterios en la red desde la creación de Internet. Misterio que ha conseguido poner en jaque a miles de millones de internautas de todo el mundo y a desafiar a las mentes más brillantes. Buscadores, hasta el próximo encuentro en busca de los misterios en la red. No te dejes engañar. Sé un buscador. Y bueno, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Y ahora los comentarios, las críticas. Yolanda, ¿puedes atenderme un momento? ¿Puedes dejar ya de cargar las grabadoras y preparar los bártulos? Que es la semana que viene cuando nos vamos y hacemos ese programa especial. Pero es que tengo tantas ganas, ya sabes que a mí el salir a expediciones, a investigar, bueno, investigar no, porque no me gusta esa palabra, a experimentar, a mí es que me encanta. ¿Me encanta? ¿Sí? No puedo esperarme, ya tengo que preparar las cosas. Ya lo hemos hecho en varias ocasiones aquí en La Búsqueda. Lo de la semana que viene también va a ser un experimento en sí y os vamos a pedir próximamente que participéis en próximos experimentos, salidas, que yo creo que va a ser todo muy interesante y, como siempre decimos, que nos acompañáis en el camino de la búsqueda de respuestas. Ahora va a ser también físicamente. Y tendremos una pequeña novedad, porque en esta salida haremos un pequeño vídeo o gran vídeo, depende de cómo salga la cosa, en donde nos podrán ver las caras, a nosotros y a nuestros dos compañeros. Las caras. Las caras. ¿Y el cuerpo? No sé, depende. Ahí lo dejamos. Comenzamos con los comentarios, pues. Cira Rivera, me gusta vuestro programa, saludos desde Suiza. Mireia González, una escucha lo de Óchate aquí y lo escucha en otros sitios y alucina, vecina. ¿Por qué se han estado inventando tanta historia? Gracias por darnos luz a muchos temas. Para mí, que tiene un poco de mi forma de hablar. El dilema del puto Nick. El broche de oro fue cuando dijo más veloz que la luz. Yo no lo creí, sinceramente. Y la mujer, borracha perdida. Un saludo. Imagino que se debe de estar... Al testimonio. Al testimonio del chip. ¿No? No, al testimonio de Omni de la semana pasada, que la persona en cuestión comenta eso. Sí. El dilema del puto Nick, en realidad, es lo que nos contaba, no lo vamos a decir, hazlo bonito para que quede chulo. Digo yo, o sea... Sebastián Domingo, enhorabuena por el programazo que hacéis. Rafael Cruz, llevo 2 días de haberos descubierto y soy el típico que va tirando desde el último podcast hacia atrás. Me encanta vuestro trabajo. Os habéis ganado a otro buscador, desde Málaga. Gracias por vuestro trabajo. Os deseo mucho éxito y larga vida. Un abrazo. Cristian Correa, un saludo desde Argentina. Muy buen programa. Vengo prendido desde hace un par de semanas. Me sorprendí a ver las fotos de ustedes. Son tal cual los imaginé, aunque a José lo hacía canoso. Saludos y sigan así. Bueno, tengo alguna cana, ¿verdad, Yolanda? ¿Comprueba? Sí, ya te dije el otro día que te ibas a tener que poner ya un poquito de tinte. Esto es de los lugares que me haces ir, que como paso miedo, pues me voy poniendo canoso. ¿Este lo leo yo? Sí. A mí los buenos, claro. OMG, qué coñazo el Mortadelo con lo de los fraudes. 30 minutos y sigue todavía. Ha debido comer lengua. ¿Este no es el que perdió el juicio contra Pedro Amorós por injurias hacia su persona? ¿No es amigo también del Lumbreras de la sección Conspiranoia Times en el programa catalán La Nit del Ornitorrinco? O algo así. Menudo par.
Ojitos con eso. Bueno, creo no, lo dice en el IVOS OMG, que se trata de Luis Alfonso Gámez, y también comenta otras cosas. Yo creo que alguna cosa de la que comentas, OMG, no estás muy de acuerdo, pero solo te voy a decir una cosa. Nosotros en la búsqueda vamos a dejarnos de reino de taifas, de grupúsculos, de amigos, amigotes y de magufos y magufotes, que eso hoy al día, quien lo diga, la verdad es que está un poco anclado en el pasado, y vamos a unir, vamos a cogernos de la mano y vamos a buscar respuestas. Qué bonito ha quedado eso, ¿no? Vamos a cogernos de la mano, sí, vamos a cantar el la la la. Sí, yo me he imaginado otra cosa, otra canción así en estilo, pero bueno, el la la la. Lo que pasa es que a mí un vestidito de Maciel me queda mal. Quincas Borba, estupendo programa. Felicitaciones por el espíritu crítico con vosotros mismos. Eso no es fácil de hallar. También los felicito por ser escépticos con las explicaciones escépticas del Omni de Bremen. Siempre me molestó que las explicaciones racionales no se pasaran por el tamiz crítico que se le pide para las otras explicaciones, como si bastara con enunciarlas y ya. Quizás Sagan fue el culpable con su máxima, para mí nefasta, de que hipótesis extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Las pruebas son las mismas para cualquier hipótesis. Gracias por el programa. Pruebas, sobre todo pruebas. Y ahora el Mengue, que nos habías dejado sin algún comentario durante unas semanas, y dice, estupendo programa, es que me llevabais unas cuantas semanas, unos programas un poco flojillos. A mí me pasa como Wolf, porque luego lo comenta Wolf, la canción del final de Barón Rojo, añado yo, el Siempre estás allí, que temazo y todo eso. A ver, el Mengue, lo que a ti te parece flojillo, a otro le parecerá un tema que le gusta. De hecho, la mayoría de temas de la semana pasada son de los buscadores que nos han comentado que lo digamos, y bueno, tiene que haber de todo, como claro, como la viña del Señor, de todo. Alejandro Martínez, de acuerdo a lo mencionado en este programa, el público exige tener documentado las experiencias paranormales para que sean fidedignas. Sucede que no se puede vivir con una cámara a cuestas para cuando esas cosas suceden. Bueno, a no ser, Alejandro, que estés en el Gran Hermano, no tendrás a cuestas, tendrás por todas partes. A ver, yo creo que se refiere, por ejemplo, a lo que comentábamos de la chica del chip, ¿no? Pero el problema que en ese caso concreto no es una cámara, sino es algo que tiene ella, o supuestamente tiene, y es fácil de comprobar. Benja o Benja, solo quería decir que habría que intentar hacer las entrevistas en lugares en los que el sonido sea más claro. Se hacen donde se pueden, y en algunos momentos salen improvisadas, en el sentido de que el testimonio se abre y lógicamente hay que grabarlo como sea. Angus, buen programa tanto en contenido como en audio. José Antonio, Yolanda, por fin os escucho en condiciones. Seguid así, un saludo. Gracias por escuchar. Iván Escamilla, excelente. DJ Albert, muy buen programa y entretenido. Un saludo a todo el equipo. Y bueno, hasta aquí los comentarios que hemos podido escoger. Hay más, pero bueno, el tiempo es el que es, se va acabando, y gracias a todos, a los buenos, a los malos, y a las críticas constructivas y no tanto. Hoy, como habéis podido observar, no ha habido respuestas del más allá. Mira. Yo no lo iba a decir para que no se dieran cuenta. Hombre, imagino que se habrán dado cuenta. No, se dan cuenta porque luego nos escriben a contacto@labusquedaradio.com, y sobre todo porque tenemos ahí bastantes comentarios y casos de gente que todavía espera que los leas. Y lo siento, de verdad. Desde aquí quiero pedir perdón a todas esas personas a las cuales aún no he podido leer la experiencia, la vivencia que me han enviado, pero que lo haré poco a poco, y en los próximos programas iré leyendo todas las experiencias. Para los que aún no me habéis enviado vuestra vivencia y queréis hacerlo, respuestas del más allá @enlabusquedaradio.com. Os recuerdo que esta sección es para vosotros. Si no queréis contar vuestra experiencia en antena, la escribís y me la enviáis por correo electrónico, y yo pues amablemente pues la leeré. Muy bien, te ha quedado, como se decía antiguamente, niquelado. Y eso sí, una cosa es leer en antena y otra cosa es responder. Claro. La vamos respondiendo absolutamente todas. Pero bueno, eso yo imagino que no hace falta que lo digamos, porque ya nuestros queridos oyentes lo comprueban que cada vez que nos escriben nosotros, tardando más o tardando menos, les escribimos, les contestamos. Incluso si llaman, que también nos están llegando muchísimos casos al teléfono de la búsqueda.
Recuerda el número de teléfono. Qué bien, 635 82 79 54. Y ahora ya, queridos amigos, vamos diciéndoos adiós, ya vamos cogiendo el camino hasta la semana que viene. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Como os digo cada semana, es un placer estar junto a vosotros estas 2 horas. Y bueno, nos vemos, nos oímos, nos escuchamos. ¿Dónde? La semana que viene, en La Búsqueda.